Hola chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas a esta video exposición que tengo la maravillosa labor de presentar sobre el núcleo temático 3 de nuestra materia Innovación y Pensamiento Creativo. Su servidora Linda Sánchez, yo soy estudiante del 10º trimestre de Psicología del núcleo UBA San Antonio de los Altos, y para la siguiente video exposición quiero presentar una exploración acerca de los conceptos fundamentales que nos permiten entender y potenciar toda nuestra capacidad creativa. Queremos abordar temas claves con respecto al pensamiento creativo, la creatividad y su relación con el pensamiento creativo, así como los diferentes tipos de pensamiento. Queremos analizar cómo la creatividad impulsa la innovación y favorece el emprendimiento, que es un tema que está tan en boga en estos últimos tiempos, cómo esa capacidad innovadora nos puede ayudar para impulsar nuestros emprendimientos, para favorecer nuestros emprendimientos y que nos sirvan como una herramienta esencial para potenciar todo nuestro éxito y todo nuestro desarrollo personal y profesional. Queremos aparte discutir un poco acerca de esas barreras creativas, de esos factores que a veces no nos dejan potenciar toda nuestra capacidad creadora y cómo podemos superarla presentando algunos ejemplos de la vida cotidiana. El objetivo principal de nuestra videoexposición es ofrecerles a todos y cada uno de ustedes una comprensión integral de cómo toda esta información se entrelaza con la creatividad, con la innovación, para brindarles a ustedes herramientas y conocimientos que puedan aplicar en sus vidas y en sus proyectos. Así que bienvenidos nuevamente y comencemos. Bueno chicos, hablemos un poco acerca del pensamiento creativo y su definición. Como podemos ver, aquí tenemos algunas definiciones, ¿no? Según algunos autores, las cuales expresan que el pensamiento creativo es un pensamiento de cambio, es un pensamiento de desarrollo, de juego y de esfuerzo cognitivo, ¿no? Porque ya vamos a ver la relación que tiene la creatividad con el cerebro creativo, con el cerebro, con las funciones primordiales del cerebro. Y estas nos permiten, pues, alcanzar algo. En otro concepto dice que se entiende como el sello característico de la cognición del hombre. Fíjense que nos sigue hablando de la cognición, de lo cognitivo, del pensamiento, del cerebro, que permite crear ideas, respuestas novedosas y útiles para solucionar problemas. En otro de sus conceptos dice que es una acción inteligente que genera múltiples soluciones a los problemas mediante puntos de vista originales y únicos. Y en otra de nuestros conceptos tenemos que es una función cerebral. Es una función cerebral que asocia, analiza e interpreta conocimientos adquiridos que benefician al individuo o a la comunidad. Entonces, como podemos ver, seleccionamos diversos autores con distintos puntos de vista, aportaciones relevantes sobre el pensamiento creativo y la creatividad. Y aunque no hay una unificación de este concepto, podemos decir a modo personal que es una cualidad innata del ser humano que le permite adaptarse para sobrevivir a través de la búsqueda de soluciones a las situaciones que enfrenta. Muy bien, mis amores. Vamos a hablar ahora un poco acerca del cerebro, ¿ok? Para ello vamos a definir primero lo que es el cerebro creativo, ya que el proceso creativo tiene implicaciones en diferentes funciones cognitivas como la memoria, como la atención, el lenguaje y las funciones ejecutivas. Entonces, en ese proceso se activa lo que es el córtex prefrontal, que es una zona encargada de la activación de los centros de control y que permiten que se active ese pensamiento creativo, ese pensamiento divergente. ¿Okay?
y nos trae como consecuencia esa flexibilidad y esa fluidez de pensamiento que nos permite solucionar problemas. Este proceso tiene la finalidad de ¿qué? La finalidad de relacionar lo afectivo con lo racional y darnos todas esas explosión de ideas. ¿Okay? La creatividad en este siglo, señores, es fundamental para enfrentar los retos de un mundo que es imprevisible, de un mundo que está en constante cambio. Es una condición que es necesaria para el desarrollo de la humanidad, ¿ok? Y ha sido y es como predictiva del éxito y también del bienestar educativo, ¿ok? Ya que contribuye de manera eficaz a la solución, principalmente a la solución y resolución de los problemas. Entonces es importante conocer cómo está relacionado el cerebro con todo este proceso, ¿ok? Para pues sacarle el mayor provecho posible, ¿ok? Y su importancia y entender, comprender la importancia que tiene en el desarrollo de nosotros como estudiantes. Muy bien, chicos. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo ocurre ese proceso creativo? ¿Ok? Hay unas fases, hay un procedimiento. Bueno, les cuento que el psicólogo Graham Wallace, con apoyo de investigaciones, detalló 4 fases. 4 fases que resultan fundamentales para que ese proceso de generación de ideas ocurra de manera efectiva y eficiente. ¿Ok? O efectiva, de manera efectiva y productiva, por decirlo así. En la primera fase, que es la fase de preparación, ¿ok? Tenemos que las funciones cognitivas, como la percepción, la atención selectiva y la sensación, ¿ok? Juegan un papel crucial. Aquí el individuo se enfrenta al problema, busca comprenderlo profundamente, ¿ok? Para ello se recopila información, ¿ok? Utilizando nuestros sentidos y se activan recuerdos o experiencias pasadas que puedan ser útiles en la solución del problema. En la fase de incubación, que es la segunda fase, es una etapa significativa. Aunque es menos visible, es significativa, ¿ok? Aquí el individuo se desconecta conscientemente del problema, lo aparta temporalmente de su foco de atención, ¿ok? Si bien parece que es un descanso, el cerebro sigue trabajando allí en un segundo plano. ¿Ok? En esta fase de incubación, el pensamiento consciente se centra en otras actividades, mientras que el subconsciente sigue procesando el problema. ¿Ok? Y es cuando viene la tercera fase, que es la fase de iluminación. ¿Ok? Esta fase de iluminación se refiere al momento en que la solución aparece de manera repentina en la mente. Este fenómeno es lo que comúnmente se describe como eureka, ¿ok? Y es el resultado de la acumulación de ideas y posibles soluciones que se han ido formando en todas estas fases previas que ya les comenté. La fase de verificación es nuestra última fase y es la fase del proceso creativo, es nuestra última fase del proceso creativo en la que el individuo evalúa la solución obtenida y comprueba si efectivamente resuelve el problema planteado o no. Dicha fase involucra al análisis, un análisis más detallado, donde el cerebro utiliza las funciones ejecutivas, el lenguaje, las áreas motoras y los órganos sensoriales para validar la idea. Continuando con nuestra línea de ideas, tenemos los diferentes tipos de pensamiento, los cuales vamos a estar explicando según sus características. En el pensamiento vertical, ¿okay? Es aquel al que se le conoce como pensamiento automático. Es un pensamiento que sirve para encarar rutinas, que actúa como pensamiento reactivo, es selectivo y le importa la corrección lógica del encadenamiento de las ideas. ¿Okay? Es un pensamiento que se mueve en una dirección determinada, es un pensamiento analítico, es aquel que sigue una secuencia de ideas y desecha ideas que no tengan base. Mientras que en el pensamiento lateral es aquel que se conoce como pensamiento deliberado. Es un pensamiento que sirve para hacer las cosas mejor, es creador,
¿ok? Se mueve para crear una dirección y deambula sin rumbo. Todas las ideas son válidas en este tipo de pensamiento. Es un pensamiento operable, ¿ok? Efectúa movimientos, le importa la calidad total, es asociativo y es libre. En el pensamiento divergente es aquel que ayuda a ver distintas posibilidades. Es un pensamiento que genera hipótesis para resolver problemas, ve distintas perspectivas y es un pensamiento que se abre a nuevas posibilidades. En el convergente, nuevamente tenemos que tiene una parte crítica, es un pensamiento crítico, es lineal, se basa en conocimientos del pasado, básicamente, busca una solución única, toma decisiones, implementa nuevas ideas. En el metafórico, ¿ok? Es este tipo de pensamiento que sucede a través de actividades de análisis y comparación de cualidades y diferencias. Es un pensamiento que aplica un proceso que implica reconocimientos de asociaciones entre cosas que aparentemente no tienen conexión. Es importante manejar este tipo de información para saber cómo pensamos, cómo se crea este proceso, de qué manera nosotros creamos y de qué manera nosotros solucionamos y enfrentamos todas las convergencias que se presentan en los diferentes temas del día a día, de la cotidianidad, ¿ok? Para poder encontrar la solución a las diferentes dificultades del día a día, porque precisamente de este tema se trata la creatividad, de crear, de innovar en todas y cada una de los retos que se nos presenta actualmente. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la innovación y el emprendimiento, cómo se encuentran ligados a estos dos conceptos, ¿ok? Podemos decir que hay consenso actualmente en torno a la importancia de desarrollar la creatividad vinculada a los procesos de innovación y emprendimiento en la sociedad actual, donde este tema se encuentra tan en boga, ¿ok? Para alcanzar un desarrollo socioeconómico sostenible. Imagínense la importancia que tiene esto, ¿no? Que da respuesta a enormes desafíos globales que enfrentamos como humanidad, ¿no? La creatividad, innovación y emprendimiento son consideradas competencias críticas para asumir los retos y realidades en el siglo XXI, ¿ok? En este caso podemos argumentar que la creatividad es un arma poderosa ante la ignorancia, es una condición indispensable para llegar a ser exitoso, ¿ok? Para un buen emprendedor, de forma de que éste pueda transitar de una idea novedosa, ¿no? Y llevarlo a la practicidad, a integrar el conocimiento, los conocimientos generales, los datos aparentemente aislados, ¿ok? Y que estos generen ideas, ¿ok? Y que apoyen la toma de decisiones, ¿ok? Por otra parte, tenemos que la innovación tiene uno de sus principales referentes, ¿ok? En Joseph Schumpeter, ¿ok? Entre 1883 y 1950, ¿ok? Definió sus bases conceptuales, caracterizó la innovación como un motor del desarrollo económico, ¿ok? En el sistema capitalista, es decir, que estos no son temas nuevos, realmente estos son temas que datan de hace muchísimo tiempo, ¿ok? Y él denominó este proceso de innovador como una destrucción creadora, ¿ok? O sea, tenía un potencial creador impresionante, ¿ok? Está comprobado que tiene una naturaleza diversa, compleja e interactiva, ¿no? Los procesos de innovación en las organizaciones, ya que comprenden mucho más de los aspectos exclusivamente tecnológicos, que somos los que vemos superficialmente, ¿ok? Y productivos, y dan entrada a cuestiones un poco más de índole cultural, ¿ok? Que ocurren a través de dos grandes dimensiones: la gestión del conocimiento, referida a los valores dominantes, el gozo estético, la creatividad, la imaginación, ¿ok? Y las estrategias de organización, que son más internas, ¿no? Y que son de un enfoque abierto y una cooperación a nivel de redes. Tenemos entonces en este segundo apartado que las formas de innovación anteriormente señaladas, ¿ok? Presentan una serie de requisitos y un proceso, ¿ok? Común para poder ser consideradas como tales, ¿ok? Tenemos en una primera parte, ¿ok? Que una innovación por sí misma no garantiza una ventaja competitiva pura, sino que requiere un proceso de difusión y maduración en el mercado
que permita la reeducación del consumidor, la transformación de sus hábitos anteriores del consumo, ¿ok? Y la segunda es que la innovación tiene que demostrar y hacerse visible, ¿ok? Hacer visible que es capaz de producir beneficios económicos, ¿ok? De producir esta llamada sostenibilidad que se escucha tanto en el siglo XXI, ¿ok? Que tiene que demostrar, ¿okay?, que compensa los costos en términos de tiempo, de esfuerzo, de recursos, que tiene toda la inversión que se hace para lograrla, ¿no? Es un elemento que implica que más allá de la producción de innovaciones, ¿okay?, esto cobra una relevancia estratégica, ¿okay?, de lo que se logra hacer con ellas, ¿okay?, de sus alcances, ¿okay? Es decir, que sus modelos de negocio, su administración y su gestión realmente brinden resultados prometedores para que impulsen el éxito y la potencialidad, en este caso, de las organizaciones, ¿no? Entonces aquí es donde Schumpeter decía que la figura decisiva del emprendedor y su papel en la innovación es de suma importancia para poder lograr los objetivos que se plantean. Para continuar en el marco de nuestra investigación, vamos a hablar ahora acerca de las barreras creativas, las barreras de la creatividad, ¿okay?, como los factores que pueden inhibir o dificultar el proceso creativo. Estas barreras pueden ser internas, como las creencias personales o los miedos, o externas, como las presiones sociales o las limitaciones del entorno. Es decir, que las podemos dividir en barreras emocionales o en barreras mentales. Bueno, chicos, vamos a trabajar el tema de las barreras de la creatividad, ¿ok? Las barreras creativas, ejemplificando, llevándolas a lo que es la vida cotidiana, ¿ok? Para que sea más fácil su comprensión. En la falta de habilidad o experiencia en creatividad, está relacionada cuando, por ejemplo, una persona quiere pintar un cuadro, pero siente que no tiene las habilidades técnicas necesarias para hacerlo. Debido a su poca experiencia en técnicas en pintura, puede sentir inseguridad, frustración, y esto le impide intentar nuevas ideas o experimentar con diferentes estilos. Esta falta de confianza en su capacidad técnica limita su creatividad y le impide explorar y desarrollar su potencial artístico. Cuando estamos poco dispuestos a hacer cosas diferentes, es cuando una persona siempre ha preparado, por ejemplo, la misma receta para una cena, ¿ok? Y decide no experimentar con nuevos ingredientes o técnicas, incluso si siente que la comida ya no le gusta o ha perdido su sabor o su interés. Esa resistencia a probar algo distinto limita su capacidad de innovar y descubrir nuevos sabores, ¿ok? Y lo mantiene en una rutina que bloquea su creatividad, en este caso culinaria. En la aversión al riesgo es ese miedo al fracaso. Es cuando, por ejemplo, una persona quiere emprender en un negocio propio, pero no lo hace porque teme perder dinero o fracasar. Y en consecuencia, no se arriesga y no explora una posible solución creativa o innovadora que le podría traer otros beneficios. El tiempo insuficiente es una barrera que nos juega en contra. Por ejemplo, cuando nos dan solo unas horas para preparar un proyecto o una presentación. Es difícil que podamos dedicar el tiempo necesario para explorar ideas originales o pensar en alguna solución innovadora. La presión que tenemos respecto al tiempo nos limita en esa reflexión profunda de optar por respuestas rápidas y convencionales, en lugar de respuestas mucho más innovadoras. Está relacionado con la falta de capacidad también para evaluar nuevas ideas, como cuando una persona recibe una propuesta innovadora de trabajo. ¿Cómo implementar un método diferente para organizar su equipo? Pero rápidamente descarta esa idea sin considerarla en profundidad porque no tiene las habilidades, no tiene el criterio, como conversábamos en la primera parte de las barreras, para analizar sus posibles beneficios o riesgos. Entonces esto hace que deje pasar una idea potencialmente buena simplemente por no saber cómo evaluarla adecuadamente. Otra barrera súper importante que nos pasa a muchos, es súper común, incluso a mí me sucede, es la falta de motivación. Muchas veces no estamos motivados
Es como, por ejemplo, el mismo ejemplo de la pintura, ¿no? Del principio. Es como cuando queremos aprender a pintar, pero no encontramos interés, no encontramos ningún tipo de entusiasmo en hacerlo. Entonces, de repente, alguien que sabe que sería interesante desarrollar habilidades artísticas, pero siente que no tiene inspiración ni ganas de dedicar tiempo a practicar, eso impide que se le ocurran ideas nuevas o que ponga en marcha algún proyecto creativo. Esa falta de motivación limita esa disposición para experimentar, para explorar nuevas técnicas o incluso comenzar a pintar, lo que te bloquea por completo la creatividad. En la poca tolerancia al pensamiento flexible es cuando insistimos en seguir siempre en las mismas rutinas, cuando no estamos dispuestos a considerar nuevas formas de hacer las cosas. ¿Ok? Como si, por ejemplo, en un equipo de trabajo. Yo tengo aquí un equipo de trabajo. Por cierto, ahorita estoy grabando aquí en mi trabajo. Por ejemplo, que aquí en mi equipo de trabajo se resista a probar una nueva estrategia para resolver un problema, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas en un método habitual. Esto nos limita como grupo, limita nuestra creatividad, tanto individual como grupal, y nos dificulta a encontrar soluciones innovadoras. ¿Ok? Esa falta de apertura a ideas nuevas, a ideas diferentes, nos impide. El miedo al fracaso está relacionado con lo que conversábamos hace unos minutos con respecto a la aversión al riesgo, con respecto a ese miedo al fracaso. Tenemos el rechazo a los cambios, de los cuales ya hemos conversado con nuestros diferentes ejemplos. Tenemos algo que también a muchísimos nos sucede en el día a día, es la presión y es el estrés. Es esa creatividad relacionada con la presión, como cuando, por ejemplo, tenemos que entregar un proyecto de nuestra universidad en un plazo sumamente corto. Nos genera una enorme ansiedad por cumplir con esa fecha límite y muchas veces nos sentimos bloqueados. Tenemos dificultades para generar ideas originales, ya que ese estrés excesivo reduce nuestra capacidad de pensar con claridad y explorar soluciones creativas. Asimismo, como esa incapacidad de autocrítica, esa incapacidad de reconocer que no sabemos hacer algo, reconocer que no nos sabemos todas las cosas. Esa incapacidad que tenemos de autocriticarnos nos limita a considerar posibles opciones, a crear nuevas ideas. Bueno, chicos, gracias por acompañarme en esta exploración del núcleo temático 3 de nuestra materia de innovación y pensamiento creativo. En este video exposición hemos abordado conceptos fundamentales como el pensamiento creativo, la creatividad. Entendemos cómo estos procesos se relacionan con el desarrollo de un cerebro creativo, los diferentes tipos de pensamiento que existen. También analizamos cómo la creatividad impulsa la innovación y el emprendimiento y cómo esto puede servir de herramienta clave para orientar y potenciar el crecimiento personal y profesional. También tuvimos la oportunidad de discutir las barreras que pueden obstaculizar la creatividad y cuál es su importancia para superarlas y para potenciar ese potencial innovador. En conclusión, amigos, comprender y aplicar estos conceptos nos permite no solo generar ideas innovadoras, sino también transformar esas ideas en acciones concretas que aporten valor en diferentes ámbitos. La creatividad no es solo un don innato, sino una habilidad que, si no es innata, la podemos desarrollar, la podemos potenciar con práctica y sobre todo con conciencia. La innovación por su parte emerge, esa misma innovación de la que hablamos, emerge de la creatividad, se convierte en un motor esencial para el progreso individual y para el progreso colectivo. Entonces, en esta reflexión final, yo quiero invitarlos a seguir cultivando su pensamiento creativo y a no temer a los obstáculos que pueden surgir en el camino. La innovación y la creatividad son herramientas súper poderosas que si las trabajamos conscientemente nos van a abrir las puertas hacia nuevas oportunidades y hacia nuevos horizontes. Así que bueno, si les gustó el video, no olviden darle like y compartirlo con sus compañeros y colegas. Gracias por su atención y hasta la próxima.